¿Qué tienen en común los hogares de las abuelas y las casitas de los cuentos ilustrados? Esos espacios reales e imaginarios que nos hacen sentir apapachados y en los que nos gustaría hacer largas siestas y tomar bebidas calientitas con galletas. Yo por mucho tiempo me lo pregunté. Y no solo eso, también quería saber cómo crear ese ambiente, sobre todo cuando aún no se tiene una casa propia o hay limitaciones económicas. Mi casa está en proceso de construcción. Donde vivo ahora es un hogar temporal, por lo tanto no tengo muchos muebles, ni la posibilidad de hacer remodelaciones, ni siquiera me atrevo a comprar muchas cosas por evitar que se maltraten después en la mudanza. Entonces tengo que adaptarme al espacio y decorar provisionalmente, porque a pesar de todo, me interesa que se sienta como un lugar acogedor. Por varios años intenté que los hogares en los que he estado con mi esposo y mis hijos se vieran lindos con poco. Y de alguna forma siempre lo logré. Pero había algo que añoraba y no lograba conseguir. Tenía espacios estéticos, pero se sentían algo fríos a pesar de que tenían colores cálidos. Era como si se vieran artificiales. No entendía qué estaba haciendo mal, pero definitivamente no se sentía como la casa de mis abuelas o la de mi mamá, mucho menos como las de los cuentos ilustrados infantiles de antaño. Quiero contarles que soy una gran fanática de estos cuentos. Desde niña pasaba gran parte de mi tiempo observando las ilustraciones de animalitos del bosque viviendo en casitas dentro del tronco de un árbol, como Peter Rabbit de Beatrix Potter o Winnie Pooh. Y aún hoy de adulta me gusta recurrir a ellas porque me transportan a un lugar seguro. Y pues déjenme decirles que un día, viendo con más atención que nunca estas ilustraciones, me regalaron la clave de lo que yo tanto estaba buscando. Claro, la respuesta siempre estuvo en las ilustraciones de los cuentos que tienen muchísimo que ver con las casas de nuestras abuelas. Y hoy voy a contarles sobre eso. La clave secreta para que un hogar luzca así de acogedor es el desorden. Pero esperen, no me malinterpreten, ya les explicaré a qué me refiero. Mi fallo estaba en que era demasiado ordenada. Siempre sostendré que la limpieza y que todo tenga un lugar es esencial en un hogar. Eso no lo vamos a discutir. De lo que hablo hoy es que era tan ordenada que me empeñaba porque todo combinara a la perfección. Si se rompía una taza, me angustiaba porque se quedaba mi vajilla incompleta. También buscaba que las cortinas, la alfombra, los manteles y las decoraciones coincidieran en la misma gama de colores. Al principio, incluso parecía una decoración minimalista. Y no estoy diciendo que el minimalismo sea malo. Por las razones correctas puede ser agradable y beneficioso para el sistema nervioso. Pero no era eso lo que yo quería. A mí me atrae la decoración acogedora, suave, llena de detalles. Un lugar que cuente una historia. Y para que cuente una historia, pues debe haber una historia. Recién casada tenía una sola vajilla del mismo tipo, una batería de cocina de la misma marca y material, juegos de sábanas que hacían par con la colcha. El lugar donde vivía en ese tiempo contaba que la historia era tierna. Estaba a punto de empezar. Entonces, ¿por qué las casas de las abuelas son tan acogedoras? Pues porque reflejan la historia de una familia a través de los años, y eso se ve en las ilustraciones infantiles. Una cama donde el cubrecolchón es de un color, las sábanas de otro, la colcha es quizá de retazos, y los almohadones, cortinas y alfombras no siempre coinciden. Están hechos de diferente material con diferentes patrones o colores. Si nos sentáramos con las abuelitas, nos contarían cosas como: uy, ese cubrecolchón es lo único que me queda de ese juego de sábanas. La cobija que tiene ahora puesta se la hice yo con una tela muy suavecita que me trajo mi hermana. Los almohadones no son iguales porque uno se me perdió y el otro me lo traje de mi casa de recién casada. Ya solo queda uno. Y mira, las cortinas del cuarto las cosí hace 10 años. Salió muy buena la tela porque aguanta muy bien las lavadas. Y bueno, en las salas pasa lo mismo. Cojines mullidos de diferentes telas, patrones y colores.
Ni se diga, en las cocinas el trastero está conformado por vajillas incompletas, platos, vasos, tazas, cucharas y sartenes de todo tipo. La decoración y cada cosa en estas casas son parte de una colección que se va adquiriendo a través de los años y que también obedece a una filosofía completamente contraria al consumismo o al minimalismo por pura estética. Se busca economizar, reutilizar y comprar con conciencia. Más vale un mueble macizo, de madera real, que dure toda la vida, que uno que se vea lindo pero que se estropeará en un par de años. Más vale hacer sus propias cortinas o qué tal transformar un suéter hermoso que ya no le queda al hijo en un cojín relleno de retazos de tela. Más vale equipar la cocina con sartenes que durarán más que quien las compró y más vale engalanar una cena en familia con una vajilla multicolores y para cada personalidad en lugar de comprar una nueva, completa, para que no desentone. Voy a darles una lista de lo que considero son elementos importantes para crear esta atmósfera acogedora de casa de abuelita o de cuento ilustrado de antaño. Muñequitas de porcelana, peluches de decoración, flores frescas y artificiales, hierbas de olor, conservas, mascotas, ollas de barro, canastas, almohadones mullidos, una cobijita suave en cada sillón, manteles y tapetitos de crochet, suéteres de tejido y calcetines calientitos, comida tradicional, galletas, bebidas calientes, tés, tazas bonitas, retratos, recetarios de cocina, libros desgastados, alfombras, álbum de fotografías, hilos, agujas, botones, colección de películas, jarrones, lámparas, manualidades, muebles de madera, cortinas de tela, cucharas de madera, electrodomésticos cubiertos con telas bonitas, delantales, antigüedades, estampados florales o de cuadros, telas naturales como algodón, lana o lino, velas, etc. Si hay algo que creen que me falta, me encantaría que me ayudaran a complementar la lista en los comentarios. Después de todo lo que les comenté, estoy segura de que queda claro que no podemos crear esta atmósfera de un día para otro, ni podemos ir a la tienda a comprar todo de golpe. Al contrario, este tipo de decoraciones se va formando poco a poco. Dejen a su hogar ser, que vaya tomando forma, que vaya siendo testigo y guardián de su historia familiar. 3 consejos básicos, por supuesto, son: 1. Preferir objetos de calidad que duren mucho tiempo. 2. Reutilizar. Y 3. Ser un poquito desordenados. Recuerden que no todo debe combinar, ni tiene que estar nuevo, ni mucho menos tiene que estar de moda. ¿Saben? Me gusta pensar que en unos años, cuando sea una viejecita, en mi casa de tierra a las afueras de la ciudad, y mis nietos vayan a visitarme, les contaré historias chuscas, tristes y felices de cada rincón, mientras tomamos una taza de té caliente. Espero con ilusión que ahí dentro y conmigo se sientan parte de un cuento ilustrado. Amigos, les agradezco por acompañarme en un video más. Los invito a que se suscriban y a que me sigan por aquí y en mis otras redes sociales para que formen parte de esta comunidad de nostálgicos. Recuerden que la vida real no está editada, no tiene música ni filtros, a veces no es tan bonita como quisiéramos, pero cuando sí lo es, se disfruta mucho más que ver un video. Nos vemos muy pronto. Adiós.